Bueno, me voy a esperar 2 minutos a que se conecten y damos inicio con el tema de hoy, que es una charla para hablar sobre las maternidades. Y bueno, la idea de que sea una charla es que es un formato más relajado, un formato donde eh, se pretende una interacción con las personas que nos estén viendo. Y bueno, si no tenemos muchas preguntas, daré yo alguna información. Entonces, en 1 minuto comenzamos. Bueno, yo creo que ya vamos dando inicio. Como les comentaba, el tema de hoy es reflexionando las maternidades. Empezaré por esta parte de hablarlo en plural. ¿Y por qué en plural? Precisamente porque no hay una forma en específico de hacer la función materna y no se refiere solamente a una forma que sea la correcta o que sea la adecuada o que se tengan que hacer de ciertas formas en específico. Claro que habrá elementos que se tienen que tomar en cuenta, como son los derechos de los niños, como son, bueno, de los niños y las niñas, y el no maltratar a los niños y las niñas, no maltratos físicos, psicológicos, y en este sentido estamos hablando también de violencia. Pero fuera de esas cuestiones que son elementales para la vida digna de cualquier persona, incluyendo a los niños y niñas y adolescentes, no hay una manera específica en hacer la función materna. Y para esto quisiera que diéramos un breve recorrido por el estatuto que tiene la maternidad o el ser madre en la sociedad en la que vivimos, que también se tiene como, yo quiero creer que esto va cambiando poco a poco, pero está muy arraigado esto de que la madre lo puede todo. Se tiene a la madre en un lugar privilegiado, en el sentido de que la madre es como la persona más importante de la vida de una persona, pero también tiene como un doble estatuto, que es que la madre lo puede todo, en el sentido de que la madre sabe lo que le conviene a una persona, de que la madre es aquella que tiene que hacer ciertas funciones de acompañamiento con su hijo, con su hija. Y con esto nos referimos a todo esto que nos imaginamos nosotros que tiene que hacer una madre. Es un lugar imaginario que le damos a la madre, imaginario y social. Y en este imaginario de la madre, pues también nos ponemos a mencionar esto de qué es ser una buena madre y qué es ser una mala madre, perdón. Y allí le ponemos un montón
de cosas, a lo mejor algunas propias y otras que han ido marcándose de generación en generación, y en las familias también se tiene mucho a veces conceptos de lo que es ser una buena madre, de cómo se deben impartir los cuidados, de cosas en específico que tiene que hacer, y también se tiene una imagen o un imaginario de lo que es ser una mala madre. A veces tiene que ver con una madre que trabaje o con una madre que no esté tanto tiempo con sus hijos, o con una madre que delegue algunos cuidados de crianza a una guardería o a otra persona. Y se tienen estos estatutos de lo que es ser una buena o mala madre y de lo que significa la maternidad. Pero aquí me gustaría que nos fuéramos remitiendo a la función de la madre como una función que está puesta en un deseo de hacer o no hacer la maternidad. Porque si nos remitimos a ese deseo, ahí cambia la situación. No es hacer algo porque los demás dicen que así se hace o que se tiene que hacer por ciertas cuestiones sociales, sino preguntándose en un deseo, y allí claro que se abre la posibilidad de elegir. Y aquí entra el reconocimiento del derecho de una mujer a tener o no tener hijos, y a decidir si quiere ser madre o no, ya sea evitando el embarazo o interrumpiendo aquel que no desea. Y el trabajo materno, que es el de un deseo, tampoco puede ser susceptible de ser comprado, de ser vendido. Es decir, ese trabajo materno que está sustentado en un deseo de la persona, pues no circula en el mercado, es decir, queda fuera de la lógica capitalista y del sistema capitalista, porque aunque se deleguen esos cuidados, a lo mejor, como les mencionaba, a una institución o a otra persona, el deseo materno también incluye el amor, y me parece que esa es la particularidad, que incluye el amor y las ganas y todo lo demás que tiene que ver con hacer la función materna. Y entonces, por eso no circula en el mercado, porque aunque estas funciones, estos cuidados los realice otra persona, el deseo de la madre es diferente. Y entonces las labores maternas no son maternas a menos que estén sustentadas a un deseo. Y ese deseo, como les mencionaba, no tiene que ver con una lógica de la demanda, como es en el mercado, ¿no? Hay una demanda y alguien que te ofrece un servicio para satisfacerla, no tiene que ver con eso. Entonces, como esta maternidad está sostenida por un deseo, hablamos también de que no hay un instinto materno. Es decir, ninguna mujer está preparada para ser madre, incluso si vuelve a hacerlo con otro hijo, puesto que cada experiencia es diferente. Cada vez que se tiene un hijo es diferente. Y hablamos también de que no hay un instinto materno, en este sentido de que no hay formas establecidas, aunque así nos lo queramos imaginar, de hacer la maternidad. Es decir, en la maternidad hay un vacío de saber. Nadie sabe cómo ser madre, ni nadie sabe pues eso, cómo hacerlo, ni cuáles son las formas correctas. Entonces, lo que se pone en ese vacío de saber es lo que cada quien puede ponerle.
Y muchas veces eso que cada quien puede ponerle también tiene que ver con su propia experiencia como hija. Y entonces nos encontramos con que muchas personas, muchas mujeres dicen, bueno, es que yo le quiero dar a mi hijo, le quiero dar a mi hija lo que a mí me faltó, le quiero dar lo que a mí no me dieron. En este sentido, hay un vacío de saber y se llena con aquello que se puede. Es decir, se pone lo que a la persona muchas veces le hizo falta y que intenta restituirlo dándole eso al hijo o a la hija. Y esto va claro del lado de la madre, porque eso no es precisamente lo que le hace falta o lo que el hijo o hija necesita. Es decir, hay bueno, lo voy a decir así, hay un cachorro humano que llora, grita, emite sonidos, y la madre traduce eso con lo que puede. Y la madre entonces allí le pone su subjetividad y le pone lo que ella cree que ahí hace falta, pero no necesariamente es lo que le hace falta al bebé. Al bebé, pues en realidad no sabemos si le falta algo o no le falta algo. Es una interpretación que tiene que ver, pues sí, también con los cuidados, porque ese bebé no tiene cómo sobrevivir. Ese bebé no tiene la manera, a diferencia de otros animales que lo pueden hacer, que salen del parto y se van caminando, pues el humano no. Entonces tiene que estar sostenido de otro que le ayude, y ese otro le ayuda desde lo que puede. Y en esto de lo que puede, también recordemos, influye esos imaginarios que hay previos a la experiencia de la maternidad. Esos imaginarios que tienen que ver con un entorno sociocultural, con lo que se dice en la familia y con la propia experiencia como hija. Y eso es lo que se pone allí. Es decir, cada mujer inventa una maternidad posible dentro de las circunstancias y según las herramientas con las que cuente y se habilite a usar. Y en este sentido, todo funciona muy bien, ¿no? Mientras el niño o niña es pequeño, mientras el niño o niña siguen requiriendo de esos cuidados de supervivencia, pues esperemos lo más común es que todo marcha bien, que esa mamá le pone allí su subjetividad, es decir, hace las funciones desde donde puede. Y bueno, el niño pequeño responde porque realmente en las primeras etapas de vida necesita de ese otro que le ayude, que le auxilie, que le oriente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ese niño o niña llega a la adolescencia? El caos. Y principalmente, bueno, ahorita hablamos de la madre, en otro momento hablaremos del padre y de otras formas también en las que están constituidas las familias. Pero a la madre le ocurren entonces cosas, ¿no? Y empiezan los malentendidos. Y es decir, estos malos entendidos por la diferenciación de que ese hijo, esa hija, pues ahora dice, ahora piensa diferente a esa forma en la que se había dirigido en sus primeros años, guiado por un otro, que es la madre, y muchas veces ahí hay a veces un quiebre en las relaciones. Y entonces se encuentra esta cuestión de que el hijo o la hija ya no es lo que la madre se imagina, lo que la madre esperaría o lo que la madre quiere, y que porque puso ahí su subjetividad.
Entonces se va de ese deseo que tiene que ver con el vacío de saber, con una invención de cada mujer para ejercer la maternidad, todo eso que marcha muy bonito en las primeras etapas de vida, se encuentra después con un deseo castrado, en el sentido de que ya no es la forma que se llevaba. Ahora esa persona que estaba en formación empieza a hacer su propia identidad, tiene una personalidad propia y piensa acerca del mundo, de la vida diferente, y ya no requiere de esos cuidados para sobrevivir. Ahora requiere de otras cosas, pero de eso que estaba puesto antes ya no. Aquí lo ideal es que haya una modificación, un cambio en la relación, y que entonces se haga otra cosa con la maternidad. No de la misma manera, obviamente, sino que es como el punto preciso para que se vuelva a inventar otra forma de relación. Eso es lo ideal, pero lo que ocurre muchas veces es que, como les mencionaba, se quiebran las relaciones o empiezan a haber problemáticas, confrontaciones, encuentros desagradables, problemas, etcétera. Entonces, ante este deseo castrado, como les mencionaba, es también un cambio en el amor. En el amor que al principio se daba como esa manera de decidir por el otro y de pensar por el otro, porque un niño pequeño no sabe que si se acerca mucho a, supongamos hay unas escaleras, están en lo alto, y que si se acerca mucho y no tiene cuidado se puede caer. Eso un niño pequeño no lo va a entender. Entonces ya ahí se le dice qué hacer, o se le retira, etcétera, la forma en que se quiera. Pero eso ya no ocurre con un adolescente. Un adolescente ya no se le dice qué hacer. Ahora se le puede acompañar en ese crecimiento, en esa hacer su propia identidad, pero es desde otro lugar. Y pues hasta aquí, no sé si haya alguna pregunta o algo que quieran comentar. Como les decía al principio, este formato lo quise hacer más en un sentido de una charla, algo más relajado, para dar oportunidad a que si surgen preguntas, irlas platicando y poder tener un poco más de interacción. Pues creo que no. Creo que no hay preguntas. Y bueno, esta información que hoy he querido transmitirles, pues es a manera de una breve introducción a algo que puede tener mucho más profundización. También está, como les mencionaba, bueno, la función del padre, cuál es eso que hacen los hijos, y también, bueno, esas experiencias de hijos. Y es una invitación a que si alguien que vea esta información está haciendo una función materna, pues tener claro que esa función materna también tiene una fecha de caducidad, en el sentido, ahorita hablamos hasta la adolescencia, pero en la etapa adulta pues también es otra cosa, es que se pueda dar la apertura a una relación de adultos. Es decir, ya ahora el adulto ya necesita mucho menos orientación de la que necesitaba en la adolescencia, y ahora se puede dar otra cosa.
Hay muchos dichos en la cultura mexicana, por ejemplo, que siempre se va a necesitar de la mamá. Bueno, esto en un imaginario ideal, pero la realidad es que esa persona ya tiene las capacidades y las funciones necesarias para tomar decisiones sobre su vida, y que si bien lo puede comentar con esta persona madre, pero que ya es en otro sentido, no sigue siendo en el mismo sentido de que la otra persona dice qué hacer, sino los sentidos cambian. Ahora puede ser a manera de consejo, a manera de escucha, a manera de una relación de adultos, ya no con esa misma connotación de lo que se tiene que hacer, de lo que no se tiene que hacer y de cómo se tiene que dirigir por la vida. Y pues hablamos de eso. Y que bueno, que si alguien que está viendo este live o después ve el video y al hablar de las maternidades, la invitación es a que lo haga sin culpas. Sí, y porque la culpa muchas veces viene por seguir o querer seguir una línea de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer, o una línea de cómo otro dice que se hace la maternidad, y tener en cuenta que son maternidades. Cada quien lo hace con su criterio, con su experiencia y como se lo inventa, porque realmente es una invención que claro está atravesada por el amor, pero que no por eso tiene que ser de una u otra manera. Y en ese sentido, en la medida de lo posible, hacerlo sin esa culpa, porque luego la culpa también pues va entorpeciendo ciertas cosas, va inhibiendo cosas que a lo mejor se piensan hacer, pero luego no se hacen. Por ejemplo, que una persona que está en esto de la función materna piense que no sé, quiere que su hijo esté en ciertas actividades, o su hija que haga ciertas cosas, etcétera, cuando el hijo o la hija aún no puede tomar ese tipo de decisiones, y se lo platique a alguien más y alguien más le diga que así no son las cosas, o que alguien más le diga cómo debe de hacerlas, y entonces venga la culpa o diferentes circunstancias, y entonces se inhiba de hacer lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Y muchas veces también cuando aparece la culpa tiene que ver con comentarios de es que no quiero que se traume, no quiero que después no sé, esto que le estoy como lo estoy cuidando, como lo estoy haciendo, le vaya a generar un trauma. Y en ese sentido pues les digo, no hay garantías de que va a haber o no va a haber un trauma. Muchas veces esto es como una cosa azarosa, y en ese sentido todo mundo sufrimos por algo y todo mundo atraviesa las circunstancias desde su posición. Por eso en una familia donde más o menos se hace una crianza similar para los hijos, cada hijo o cada hermano lo vive desde diferente lugar, desde diferente postura. Entonces, en este sentido, que para evitarle o no evitarle un trauma, pues eso no está garantizado de que lo vaya a haber o no lo vaya a haber. Y que también después a nosotros como personas reflexivas en las diferentes etapas de nuestra vida, nos corresponde hacer algo con eso que los demás nos dieron, por ejemplo, de parte de los padres. Pero
que también las maternidades se pueden vivir con libertad y creo que con libertad de culpas y de prejuicios y de cosas de cómo se debe hacer algo. Y pues si no hubiera alguna pregunta, pues yo creo que por esta ocasión le dejamos aquí. De igual manera, si después escriben alguna pregunta en los comentarios, trataré de estarlas respondiendo e igual después podemos seguir abordando esto desde otras perspectivas. Hoy la invitación es a que cada quien se invente su maternidad con lo que crea que es adecuado. Como les decía al inicio, sí hay cosas que obviamente se respetarán, como son los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, y en situaciones de proporcionarles una vida digna, pero de ahí en más las maternidades se hacen, y se hacen con lo que cada quien se inventa. Pues bueno, entonces un gusto estar transmitiéndoles en esta ocasión y ya nos estaremos viendo en otras ocasiones. Hasta luego.